Supercrack Estrella presenta Misterios de la Primera Profecía. La Primera Profecía, título original en inglés. The First Omen, es una película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Arkasa Stevenson, quien coescribió el guión con Tim Smith y Kate Thomas a partir de una historia de Ben Jacobi. Es una precuela de La Profecía, 1976, siendo a su vez la quinta película de la franquicia. La película es protagonizada por Neil Tigerfree, Taufiq Baron, Sonia Braga, Ralph Ineson y Bill Nighy. En la trama principal de la película, una joven novicia llega a un orfanato en Italia para comenzar su servicio mientras descubre una conspiración que planea organizar el nacimiento del Anticristo. Argumento: en 1971 nació el Anticristo. Lo que quiere decir que hoy en día tiene 54 años. También nació en Roma, Italia. A las 6 HRS del 6 de junio del año 1971, pero quedó huérfano cuando su madre biológica murió en el parto, pero llegó a manos de los Thorne cuando se enteraron del niño huérfano, ya que ellos perdieron a su hijo en el parto de Catherine, esposa de Robert, con influencias del padre Spileto. Más tarde los padres lo bautizan como Damien, y Robert junto con su familia se mudan a Inglaterra, a representación de la embajada del gobierno americano. Este número tiene un cierto protagonismo en la película de terror británica estadounidense La Profecía, 1976, dirigida por Richard Donner e interpretada por Gregory Peck y Lee Remick. Es una película sobre la llegada del Anticristo en pleno siglo XX. El Anticristo es Damien, hijo de un diplomático americano, por lo tanto, vinculado al mundo de la política. A lo largo de la película se va descubriendo que el niño nació el 6 de junio, sexto mes, de 1971, a las 6 de la mañana y que tiene una marca de nacimiento con la forma de 3 seises. El remake de 2006 de esta película se estrenó en Estados Unidos el 6 de junio, 06, de 2006, a las 6 minutos, 6 segundos. El Anticristo está entre nosotros. Preocupación por las profecías de una astróloga estadounidense que predijo el ataque a Donald Trump. La clarividente se hizo famosa por predecir el asesinato de John F. Kennedy. Décadas después, los internautas hicieron eco de sus profecías. Resulta escalofriante descubrir que muchos llamados profetas anticiparon el atentado contra la vida de Donald Trump. En ese marco, resurgen las palabras de Jeanne Dixon, una astróloga de Estados Unidos que predijo eventos como este. La clarividente tuvo impactantes profecías sobre la vida de varios presidentes estadounidenses. Además, aseguró haber visto el nacimiento del Anticristo. Jeanne Dixon fue una famosa astróloga y clarividente estadounidense, conocida por sus predicciones mediáticas y su influencia en la cultura popular durante el siglo XX. Nació el 5 de enero de 1904 en Medford, Wisconsin, y falleció el 25 de enero de 1997 en Washington, D.C. A lo largo de su carrera, Dixon escribió varios libros sobre astrología y clarividencia, incluyendo su autobiografía A Gift of Prophecy, The Phenomenal Jeanne Dixon, así como columnas de astrología en periódicos, contribuyendo a su popularidad en la cultura de masas. Sus predicciones abarcaban una amplia gama de temas, desde eventos mundiales hasta asuntos personales. Según la clarividente Jeanne Dixon, el Anticristo ya está entre nosotros. Dixon hizo varias predicciones sobre el Anticristo a lo largo de su carrera, las cuales captaron considerable atención mediática y contribuyeron a su notoriedad. En su libro The Call to Glory 1971, Dixon afirmó haber tenido una visión en la que vio el nacimiento del Anticristo. Se cumplen 54 años del estreno de La Hermandad de Satán, The Brotherhood of Satan, 1971. La Hermandad de Satanás es una película de terror del año 1971 dirigida por Bernard Musebetti. Fue escrita y protagonizada por L.Q. Jones. William Welch también estuvo a cargo del guión. El inicio de la década de los 70 del siglo XX en Estados Unidos fue satánico. El verano del amor hippie llegó a un abrupto final con los crímenes de la familia de Charles Manson. También había aumentado el interés creciente por la exploración espiritual de la New Age. Sumado al enorme éxito en taquilla de La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby, Roman Polanski, 1968, y todo ello explica que el satanismo se pusiera de moda brevemente en USA, haciendo populares personajes como Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Eso se tradujo en un gran número de películas de terror satánicas que dominaron el género durante los primeros años 70. Luego, el satanismo desaparecería o pasaría a un segundo plano hasta que en los 80 del siglo XX se desató el Satanic Panic en Estados Unidos.
De entre las muchas películas satánicas estrenadas en los 70, La Hermandad de Satán, The Brotherhood of Satan, Bernard Msebeeti, 1971, es una de las mejores y más desconocidas. Ben, Charles Bateman, y Nikki, Anna Capri, están de vacaciones celebrando el cumpleaños de la hija de Ben Kt, Jerry Reischl. Tras ver un coche accidentado en la carretera, deciden detenerse en un pueblo para informar del accidente, pero el sheriff, L.Q. Jones, parece más interesado en ellos que en el accidente y cuando la gente sale de sus casas para lanzarse sobre la pareja, esta decide salir a toda prisa del pueblo. Sin embargo, muy pronto descubren que no pueden salir del pueblo y se encuentran atrapados en una pesadilla junto al resto de la población. La Hermandad de Satán consigue, desde los primeros minutos, crear una sensación de desasosiego e inquietud, con una escena en la que no sabes exactamente lo que está pasando hasta que parece que un tanque de juguete está destruyendo un coche, matando a los pasajeros de forma horrible. A medida que los protagonistas se ven inmersos en lo que sucede en este pueblo atrapado y aislado del resto del país, crece la sensación de paranoia y angustia por lo que va a suceder. Es una lástima que Columbia decidiera cambiar el título original Come In Children, ya que no revelar a los responsables hasta el momento en que la película lo hace podría haber aumentado el suspense. De todos modos, el film cuenta con una inquietante atmósfera y secuencias muy logradas que hacen que resulte sorprendente que no sea un título más conocido. Al mismo tiempo explica por qué se ha convertido en una cinta de culto y goza de mayor popularidad a medida que pasa el tiempo. Aunque creo que lo más sorprendente es que en su día la película se calificó en Estados Unidos como PG, el equivalente aquí de apta para todos los públicos. Una calificación que no se entiende teniendo en cuenta que no es tímida con la sangre, por lo menos para ser 1971, con una lograda escena de decapitación y un sangriento clímax. Lo que la hace ideal para verla en una doble sesión con Carrera con el Diablo, Race with the Devil, Jack Starrett, 1975. Años Oscuros 1971. En 1971, una pareja española, María y Juan, descubrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Todo comenzó con una simple mancha en el suelo de su cocina o eso creyeron. Eran las 19:15 horas del 23 de febrero de 1971. La noche ya había caído sobre el monasterio de Montserrat y los monjes se afanaban en sus últimas labores del día cuando algo perturbó su jornada. Era un espectacular abanico de humo blanco que atravesaba el cielo y se dirigía al suelo, a unos 100 kilómetros de distancia. El abad, sobresaltado por la escena, alertó de inmediato a las autoridades. Pero su llamada no fue la única que se registró ese día en el noreste peninsular. Pescadores, pilotos de avión y militares aseguraban haber visto el mismo fenómeno. Un expediente OVNI, así se describe en el informe, que obligó al Ejército del Aire a iniciar una compleja investigación con decenas de testimonios. Un astronauta que llegó a la Luna en 1971 dice que Estados Unidos oculta ovnis. El ex astronauta de la NASA Edgar Mitchell, que participó en la misión espacial a la Luna del Apolo 14, en 1971, ha asegurado en una conferencia sobre ovnis que los alienígenas existen y que el gobierno estadounidense oculta naves no identificadas, según el periódico Daily Telegraph. Mitchell, el sexto hombre que pisó la Luna, afirmó en una intervención en la conferencia X, dedicada a la vida extraterrestre, que intentó investigar el incidente Roswell, un supuesto choque de una nave extraterrestre en la localidad estadounidense del mismo nombre, Nuevo México, en julio de 1947, pero que sus averiguaciones habían sido frustradas por las autoridades militares. En 1971, un objeto brillante apareció sobre el portaaviones John F. Kennedy mientras cruzaba el Triángulo de las Bermudas. Durante 20 minutos, todos los radares y equipos fallaron ante su presencia. En marzo de 1971, algo extraño fue detectado por la tripulación de Luz Trepan bajo los cielos árticos, o el agua. Un ovni o algo completamente diferente. En mayo de 1971, un ovni aterriza en la base aérea de Oyoman. El misterio del cronovisor, la máquina del tiempo incautada por el Vaticano. No era la primera vez que los supuestamente revolucionarios trabajos de Ernetti tomaban estado público, ya que habían sido mencionados anteriormente en al menos 4 publicaciones, entre 1965 y 1971, aunque estas no tuvieron la repercusión de aquella de la Domenica del Corriere. En la nota con Madaloni, Ernetti explicó someramente cómo era el funcionamiento de la revolucionaria invención y los principios teóricos que habrían permitido su puesta en marcha, descartando vinculación con cuestiones de parapsicología o de la metafísica, y afirmando que se trataba de ciencia en estado puro.
En la actualidad todos vivimos conectados las 24 horas mediante nuestros smartphone, smartwatch, tablet, portátiles y ordenadores, y hasta la llegada de los dispositivos más móviles y una red internet totalmente globalizada, no todos los estratos de la sociedad llegaban a la informática. Ahora, con los pequeños dispositivos portables, todos los estratos de la informática dependen de una informática y esa globalización no hubiera sido posible sin un invento nacido en el año 1971. De vez en cuando, una extraña alquimia lleva a que un año en particular produzca una cantidad desproporcionada de riqueza cultural. Así ocurrió hace 50 años, en 1971. En la música, esos 12 meses dieron origen a una asombrosa variedad de clásicos instantáneos del rock and roll, el reggae, el soul y más allá, discos que incluían What's Going On de Marvin Gaye, Ram de Paul McCartney y Blue de Joni Mitchell, entre innumerables otros. En el cine, por otro lado, el legado de 1971 fue un mosaico inolvidable de imágenes en obras revolucionarias. El tipo de producción creativa mundial de la que pocos podían apartar la vista, les agradara o les ofendiera. 1971 nos dio, entre otras cosas, La Naranja Mecánica, el impactante descenso de Stanley Kubrick a la crueldad distópica. G. Carter, la película policial británica, cuyo turbio fatalismo ofrecía una antítesis al alegre escapismo de los vibrantes años 60. Ariel Sucio, en el que el policía de Clint Eastwood, con los ojos entrecerrados y la voz grave, anunció el regreso a la justicia vaquera contra los punks hippies. Y Duolane Blacktop, la obra maestra en tono menor de las películas de carreteras estadounidenses, con su juventud desafecta y errante, bronceada por el sol y desaliñada, melancólica contra el rugido de sus motores en mí. Y eso ni siquiera es el comienzo. Solo en el cine británico y estadounidense, hubo obras tan variadas y logradas como Shaft, McCabe y Mrs. Miller y The French Connection, Harold y Maude, la última película y The Devils, Sunday, Bloody, Sunday, Clute y Vanishing Point. ¿Por qué fue un año tan especial? Bueno, 1971 estuvo al borde de una década alocada, descrita por el historiador de cine David Thompson como una en la que las películas realmente importaban. En cuanto al cine hollywoodense, los primeros éxitos de taquilla con un enfoque espectacular y orientados al mercado, como Star Wars y Tiburón, aún no habían llegado a la escena. A finales de la década de 1960, la industria se tambaleaba financieramente, y muchos de los grandes estudios en dificultades fueron adquiridos por empresas no relacionadas con los medios de comunicación, como la famosa petrolera Gulf y Western en el caso de Paramount. Para 1971, la producción cinematográfica en Hollywood se había reducido a un mínimo, y las entradas al cine eran menos de una cuarta parte de lo que habían sido durante su apogeo en la década de 1940. No había un camino establecido para los estudios, ni una ruta segura hacia el futuro del cine. Cuando críticos y académicos hablan del notable florecimiento artístico surgido del nuevo Hollywood de los años 70, suelen mencionar cómo los artistas se colaron en el caos entre la desaparición de la vieja guardia y la toma del poder por la nueva. Para 1971, esto parecía ser precisamente lo que estaba ocurriendo, en parte por su deseo de hacer películas que se dirigieran al mercado juvenil, y en parte por su incapacidad para elaborar un indicador fiable del éxito de taquilla. Los directores de los estudios dieron una libertad sin precedentes a jóvenes guionistas y directores para que lideraran el camino. Este floreciente movimiento vio a cineastas y artistas independientes romper con las formas y paradigmas del cine tradicional, y con ello, las normas censuradoras del pasado en materia de sexo, política y violencia. Esto dio lugar a una década de cine extraordinario, y es en las películas de 1971, donde esta nueva era alcanzó su máximo esplendor, donde la transferencia de poder se percibe con mayor intensidad. Nacidos en 1971 Elon Musk, Winona Ryder, Snoop Dogg, Sandra Oh, Nathan Fillion. Elon Musk no solo es el hombre más rico del mundo, sino también, uno de los millonarios más polémicos de nuestra época. Y es que, desde hace unos meses, se ha venido manejando el término de anticristo para referirse al dueño de Tesla, y su trasfondo es más interesante de lo que se piensa. Elon Musk nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, es hijo de Maye y Errol Musk y tiene dos hermanos, Tosca y Kimball. Desde pequeño demuestra una rápida afición por la lectura y mucho interés por la ciencia ficción y la tecnología espacial. A partir de los 9 años, Elon comenzó a programar en un ordenador Commodore VIC-20. A los 12 vendió su primer programa, el juego espacial Blastar, por $500.
todavía se puede jugar en línea en la actualidad gracias a que en 2015 fue adaptado a HTML. A los 17 años, emigró a Canadá para asistir a la Universidad Queen's en Kingston y luego se trasladó a los Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Pensilvania. Después abandonó su programa de doctorado en la Universidad de Stanford en 1995 para fundar su primera empresa de desarrollo web, Zip2. La vendió en 1999 por $300 millones. Musk cofundó XCOM en 1999, una empresa que más tarde se convertiría en PayPal y que revolucionó la forma en que se realizan las transacciones en línea, convirtiéndose en un éxito comercial. Se la vendió a eBay en 2002 por $1,5 millones. Ese mismo año, Elon fundó SpaceX con el ambicioso objetivo de llevar a la humanidad a Marte a través de cohetes reutilizables. Estaría bien morir en Marte, solo que no estrellándome, dijo en una entrevista con Ashley Vance, autora del libro Elon Musk, Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future 2017. En 2004, Musk cofundó Tesla Motors con la idea de desarrollar coches eléctricos y autónomos. En 2008, asumió la dirección ejecutiva de Tesla, mientras SpaceX firmaba un contrato con la NASA por $1.600 millones. Desde hace siglos se ha especulado con los secretos que podría ocultar esta biblioteca, sobre todo por los textos importantes de la antigüedad griega desaparecidos. Es ahora Elon Musk quien parece mostrar un gran interés por descifrar los papiros. ¿Por qué Elon Musk está fascinado con los papiros de Herculano, uno de los grandes misterios de la antigüedad? El magnate y principal ex aliado de Donald Trump muestra un gran interés por el proceso de descifrado de la biblioteca romana que apareció en la ciudad destruida por el B. Los papiros de Herculano, unas de las bibliotecas míticas de la historia, han sido un enigma durante siglos. Carbonizados por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, estos frágiles papiros han permanecido ilegibles, encerrando conocimientos de la antigua Roma. Ahora, un equipo de científicos ha logrado lo impensable: descifrar palabras de un papiro sin abrir, gracias a una combinación de inteligencia artificial, IA, y un acelerador de partículas. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción, arrasando Pompeya y Herculano en cuestión de horas. Mientras que Pompeya quedó sepultada bajo cenizas y piedra pómez, en Herculano la lava y el flujo piroclástico carbonizaron todo a su paso. Paradójicamente, este proceso evitó la descomposición de materiales orgánicos, como la madera y el papiro, preservándolos en un estado único. Entre los hallazgos más fascinantes está la Villa de los Papiros, una lujosa residencia en Herculano que albergaba una biblioteca con cientos de rollos escritos en griego. Sin embargo, estos papiros quedaron reducidos a fragmentos ennegrecidos y extremadamente frágiles. Durante siglos, cualquier intento de desenrollarlos resultó en su destrucción. A finales del siglo XVIII, algunos investigadores intentaron desenrollar los rollos, aplicando humedad o incluso cortándolos en tiras, lo que llevó a la pérdida de gran parte del material. La fragilidad extrema de los papiros hizo que muchos de ellos fueran considerados irrecuperables. Ahora, con la ayuda de tecnología avanzada, se ha logrado acceder a su contenido sin necesidad de abrirlos físicamente. ¿Papiro o pergamino? La clave del material de los rollos. Uno de los aspectos más importantes de los papiros de Herculano es el material del que están hechos. A pesar de que en algunos textos se les denomina erróneamente pergaminos, en realidad son papiros. El papiro era el principal soporte de escritura en el mundo grecorromano y se fabricaba a partir de la planta Cyperus papyrus, originaria del río Nilo en Egipto. Aunque esta planta no crecía en la península itálica, su uso estaba extendido en el Mediterráneo gracias a la importación. En la época romana, Egipto era la principal fuente de papiro, y su comercio abastecía a bibliotecas y escritores en toda la región. La Villa de los Papiros, donde se encontraron estos rollos, pertenecía a una familia de la élite romana, lo que explica el acceso a este material valioso. El pergamino, por otro lado, se producía a partir de pieles de animales y se usó con más frecuencia en siglos posteriores, especialmente en la Edad Media. Los rollos de Herculano, por tanto, no son pergaminos, sino auténticos papiros carbonizados por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Gracias a estos primeros avances, se ha logrado descifrar fragmentos del texto del filósofo epicúreo Filodemo de Gádara e incluso revelar indicios sobre la posible ubicación de la tumba de Platón. Estos hallazgos, de gran relevancia histórica, son solo el comienzo de una tarea titánica.
Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial abre la puerta a que figuras como Elon Musk y otros magnates tecnológicos desempeñen un papel clave en la recuperación de este conocimiento perdido, impulsando investigaciones que hasta hace poco parecían inalcanzables. Herculano fue una ciudad italiana de cerca de 5.000 habitantes, situada a 8 kilómetros de Nápoles, que fue destruida en el año 79 de nuestra era por la misma erupción volcánica del Vesubio que sepultó a Pompeya. Sus ruinas permanecieron enterradas a unos 20 metros de profundidad hasta que, accidentalmente, fueron descubiertas en 1709. Por ello, sus restos humanos se encontraron muy bien preservados. En la revista Lancet de esta semana se revelan los datos obtenidos a partir de uno de ellos. Se trataba de una joven embarazada de alta posición social que llevaba una horquilla de hierro para sostener el elaborado peinado de su cabello teñido. Los investigadores han encontrado un huevo de piojo en uno de sus cabellos, corroborando que la existencia de piojos en el pelo era un hecho común en la antigua Roma. OVNI con forma de cigarro fotografiado en Nápoles. Máquinas del tiempo herculano. Una persona que se encontraba realizando fotografías desde su balcón logró capturar lo que parece ser un ovni con forma de cigarro que inclusive deja un rastro tras de sí. Testimonio: mi nombre es Simón y yo vivo en Nápoles. Anoche tomé fotos desde el balcón de mi casa, eran aproximadamente las 23:30 y me encontraba en vía Nicola Nicolini 68. Más tarde, cuando descargué las imágenes a la PC, me di cuenta de una cosa extraña que está presente en una de las fotos. La religión habla de las puertas del infierno. El catolicismo cree que el infierno es un lugar subterráneo y que las puertas al infierno están allí, bajo tierra. Pero no solo el catolicismo habla de estas puertas infernales. También lo hacen, entre otros, civilizaciones antiguas como la hebrea, la griega y la maya. ¿Pero dónde se cree que está la puerta del infierno? Hay 9 lugares y son estos: Campos Flegreos. Su nombre significa sin aves. Los romanos y los griegos pensaron que la entrada estaba en los Campos Flegreos, una zona volcánica a 9 kilómetros de Nápoles, Italia. En esa zona existe un lago formado en el cráter de un volcán llamado Averno. El poeta Virgilio situó en él la boca del inframundo. Hierápolis, hoy Pamukkale. Otra posible puerta está en Hierápolis, hoy Pamukkale, en Turquía. Arqueólogos italianos encontraron en 2013 una cueva llena de dibujos rituales muy semejante a la que el poeta Estrabón describe como una de las puertas al infierno. La cueva fue llamada el Plutonio por Plutón, dios del inframundo. El lugar se encuentra cerrado al público ya que la cueva emana un vapor altamente tóxico. El Valle de Hinnom. Para los hebreos el Valle de Hinnom era la entrada al inframundo. Allí iban las almas de los castigados. Hinnom se traduce a veces como infierno. Los Campos Flegreos, también campos de Hades. En su interior surge el lago Averno, un lago que forma parte de uno de los volcanes de la caldera y que, junto a muchos otros lugares de la zona, alimenta las leyendas sobre el inframundo. Al margen de las leyendas, el terror aumenta cuando tenemos en cuenta que se trata de una caldera activa que podría estar despertando alarmando a la comunidad científica. Localización: el lago Averno está situado en la región de Nápoles, al norte de Pozzuoli, dentro de los Campos Flegreos. Este lago ocupa uno de los cráteres volcánicos de la caldera que podría seguir activo ya que, recientemente, en febrero, una emanación de gases bajo sus aguas dejó múltiples peces muertos en su superficie junto con el aumento de los niveles de azufre en toda la zona. Además de la ausencia de aves, el Averno también se usaba en la antigüedad para describir lugares lúgubres, tenues y oscuros que asustaban a la gente. Y es aquí donde empiezan las leyendas asociadas con este lago, un lugar que tuvo una gran importancia espiritual, siendo un centro de culto relacionado con el más allá, asociado con la entrada al inframundo del infierno de Dante. Leyendas griegas y romanas. La escasez de vida, junto con su aspecto oscuro, provocó que lo designaran con una de las entradas del inframundo. Eneida de Virgilio. En la obra, la Sibila de Cumas conduce al protagonista a la entrada del inframundo en las cercanías del lago. Residencia de Hécate. Diosa asociada con el inframundo, también asociada con la hechicería, los fantasmas, la brujería y las encrucijadas que ayudó a Demeter a encontrar a su hija Perséfone, secuestrada por Hades. Además, las leyendas están conectadas con algunas de las construcciones del lugar. Gruta de la Sibila Cumea en Cumas. Según las leyendas, esta Sibila profetizaba los oráculos de Apolo y guió a Eneas hasta el inframundo. En ese lugar los héroes buscaban guía hacia el mundo de los muertos.
En el interior de esta gruta se han encontrado 3 habitaciones que alimentan la leyenda, aunque probablemente solo fue un lugar defensivo. Gruta de Coxeio, creada por los romanos para conectar la ciudad de Cumas con el lago Averno, está conectada al mar. También conocida como Gruta de la Paz, Templo de Apolo, ruinas de un complejo termal en la época romana, un lugar lleno de leyendas que invitan a dejar volar la imaginación y que se mezclan con la amenaza del volcán que duerme bajo la bahía de Nápoles. A veces, la realidad se mezcla con la ficción. El fuego de los volcanes en un pasado remoto se relacionaba con el inframundo y la furia de los dioses, y no tan antiguo, en algunas zonas del mundo se siguen ofreciendo ofrendas a los volcanes para mantenerles tranquilos. Entradas relacionadas. Si quieres aprovechar la temporada de Halloween, aquí tienes más entradas para disfrutar de estos días, además de más información sobre campos flegreos. Un saludo amigos de Supercrack Estrella.